Entonces Martín Lutero vivía hecho un caos con esta situación. Iba, no sé qué pecados podría haber hecho Martín Lutero, no sé, dejar la candelita más de las horas, ¿verdad? Que le decían en el monasterio, no sé, una cosa así, ¿verdad? Cosas que uno dice, un monje, sí, son gente que son dedicados al Señor, ¿verdad? Son hombres de Dios. Pero él tenía eso y él empieza a escudriñar la palabra. Recordemos que estos hombres eran universitarios teólogos. De hecho, Martín Lutero fue abogado. Eran hombres estudiosos de la palabra, teólogos. Y él empieza a escudriñar la palabra y empieza a ver inconsistencias dentro de la Iglesia Católica con respecto a la palabra. Ese es el contexto en el que queremos desarrollar lo que son el tema de las 5 solas. ¿Y por qué se desarrollan las 5 solas como doctrina dentro de los reformadores? Pero no es exclusiva de los reformadores, porque si nos vamos atrás, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo hablaba de solo Jesucristo, hablaba solo de la escritura, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Timoteo creo que es en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17? Toda la escritura, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, esto de las solas, hermanos, no es algo exclusivo de los reformadores, pero sí fue algo que ellos retomaron porque vieron la necesidad. La Iglesia Católica estaba altamente corrompida, se había corrompido, y Martín Lutero y otros hombres de Dios empezaron a ver esa corrupción y la denunciaron. Martín nunca tuvo la intención, hermanos, de separarse de la Iglesia Católica, pero fue llevado a juicio, ¿verdad? Por lo que estaba él emitiendo y es separado de la Iglesia Católica. Ese es el contexto de lo que queremos desarrollar con respecto a las 5 solas. Ahora, hoy me corresponde a mí solus Christus. Yo no hablo latín, así que me perdonan, no sé si se menciona, se dice así, pero es solus Christus. Es decir, la segunda sola, solo Cristo. Dígalo conmigo, solo Cristo. Dígale al que está a su lado, solo Cristo. Solo Cristo. ¿Qué representa para mí solo Cristo? ¿Qué representa para usted esta sola o solo Cristo o este enunciado solo Cristo? Ahora, estamos en el mes de octubre. Después de octubre, ¿qué viene? Noviembre y después diciembre. ¿Y qué celebramos nosotros en diciembre? Ok, cuando yo le hablo a usted de Navidad, ¿qué piensa usted en Navidad? Alguien que me diga, que me levante la mano. Tamales. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Perdón, Katia? Pasar tranquilos, dice Katia. El arbolito, dice una hermana por ahí. ¿Qué más piensa usted de Navidad? Compartir. Ajá, ¿qué más? El aguinaldo. ¿Ok? Claro que sí. Claro que sí, ¿por qué no, verdad? Pensamos en todo eso. Pero vea qué fáciles somos nosotros, hermanos, de perder el objetivo real de quién es la Navidad. Y no se crea, ay hermana, qué vergüenza, yo dije aguinaldo, qué vergüenza. No, hermano. Los seres humanos somos así. Hacemos, idolatramos cualquier cosa y perdemos el horizonte, perdemos la mirada. Y eso fue lo que sucedió en ese momento en la reforma. La gente empezó a perder la mirada porque se le enseñaban otras cosas. Bueno, pague ahí, eche la monedita en el plato y ya va a ser perdonado de sus pecados y lo que llamaban las indulgencias, ¿verdad? Y todo este tema, hermanos. ¿Sabe que ahora no hay indulgencias católicas, sino indulgencias cristianas? Un día yo hablaba con mi hermana Melanie, la hija de mi hermana Patricia, estábamos hablando, ¿verdad? Y ella me contaba una experiencia que tuvo dentro de una iglesia donde amor, si me ayuda con el micrófono, veas que estoy quedándome como sorda. Y ella me contaba, estaba con su mamá y estábamos hablando, y ella me decía que ella, bueno, tocaba la batería, ¿verdad, Melanie? Sí, ok, en el grupo de alabanza. Y dice Melanie que ahí llegaba el líder y le decía, ¿y usted viene en ayuno?
Porque si usted no viene en ayuno, usted no puede pasar, ¿verdad? Venimos, hermanos, arrastrando muchas cosas, y no es que estoy diciendo que está mal ayunar. Quiero hacer la salvedad. Hay que ayunar, ¿sí o no? Porque muchas veces, hermanos, gracias, amor, nuestro Dios, perdónenme, pero es la panza, hermanos. Tantémoslo. Dígale a la iglesia que vengan a un ayuno y ve a ver cuántos vienen al ayuno. Dígale a la iglesia que venga a un almuerzo, cuántos vienen al almuerzo. ¿Ve? ¿Ve? Yo no estoy diciendo que no hay que ayunar, es parte. Pero también Jesús nos enseñaba un ayuno mucho mejor, porque yo no puedo estar, yo puedo estar ayunando y muriéndome de hambre, pero de ahí no ayudo al pobre, no ayudo a la viuda, no ayudo al huérfano. ¿Y de qué me sirve todo eso? ¿Verdad? Entonces, nosotros como seres humanos le imponemos y estamos viciados de una manera que siempre vamos a idolatrar las cosas y podemos perder, hermanos, la objetividad de ver solo a Cristo. Por eso la necesidad, hermanos, que vimos dentro de esta congregación de predicar las 5 solas, hermanos. Y las 5 solas son muy importantes, pero yo creo que la que me tocó a mí, pastor, perdón, pero es la que amarra a todas. Es la que amarra a todas. Sin Cristo no hay escritura, sin Cristo no hay fe, sin Cristo no hay gracia y sin Cristo no hay gloria a Dios. Así que yo hermanos, les voy a confesar un pecado, no dormí, me desvelé. Y no porque me estaban haciendo bulla, hermanos, estaba con un insomnio terrible y yo oraba y yo le decía, Señor, ¿verdad? Yo no sé si eran los nervios, pero hermanos, porque la predicación, hermanos, conlleva una responsabilidad muy grande. Yo amo enseñar la palabra. No seré una excelente maestra, pero amo predicar la palabra. Amo compartir de la palabra. Y amo más cuando la gente, hermanos, está atenta a la palabra. A veces es vacilón porque yo a veces le llamo la atención a alguien si está entrando y saliendo mientras yo predico, pero no es porque me deban un respeto a mí, sino porque se le debe respeto a la palabra, hermanos. Y a veces somos irrespetuosos de la palabra. Aparte que me distraen, ¿verdad? Pero hermanos, la necesidad de poner nuestro enfoque en Cristo, solo Cristo, sea cual sea la época en que vivamos, hermanos, allá en la época de los reformadores o en la época actual, hermanos, necesitamos estar fijos mirando la belleza de Cristo, porque somos tentados todos los días, hermanos, a buscar ídolos. El ser humano siempre está buscando a quién adorar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre estamos buscando, aquel pastor, voy a ir a donde aquel pastor, ese pastor predica, ese pastor enseña, ese pastor. Y si el pastor no viene y no predica, entonces mejor no voy, no me congrego ese día porque es otra persona. Idolatramos. Hermanos, el mundo está lleno de ídolos. Idolatramos a nuestros hijos. Idolatramos a nuestros esposos y nos idolatramos a nosotros mismos. No, y no voy al culto porque la verdad es que tomo cosas más importantes. Soy una persona muy ocupada. Me idolatro. Me pongo delante de Dios, hermanos. Juan Calvino, un reformador, dijo una vez que eso está en nuestra propia naturaleza. La naturaleza del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. La mente del hombre, llena como está de orgullo y de osadía, se atreve a un Dios según su propia capacidad. Usted sabe que y le voy a decir algo, no se asuste, cuántos de los que estamos muchas veces sentados en la iglesia, escuchando la palabra, decimos ser cristianos, no estamos adorando al Dios verdadero, sino a un Dios falso, a un Dios que nosotros mismos hemos creado. Porque si Dios no me resuelve el problema como yo quiero, ese no es Dios. Dios tiene que hacer las cosas como yo digo, en el tiempo en que yo digo, de la manera en que yo digo. ¿A alguno le ha pasado? A mí me ha pasado.
y decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero Señor, tiene que ser hasta ahora. Hacemos, hermanos, estamos dejando de lado a Dios, el verdadero Dios. Un día, y tal vez voy a usar un caso muy extremista, perdónenme los que les gusta el fútbol, que incluyo a familiares a familiares muy cercanos, pero hermanos, yo he oído frases hasta, uy, Dios mandó un ángel para que atajara el gol. Minimizamos a Dios al punto, hermanos, de que Dios está mandando ángeles a atajar un penal, hermanos. No estoy vacilando, hermanos, yo lo he oído, yo no estoy inventando, yo lo he oído, hermanos. Estamos minimizando a Dios, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y se nos olvida lo que dice Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dígame si no es cierto que cuántos dioses existen en la India. El dios mono, el dios perro, el dios aquí. Los hindúes tienen más de 1000 dioses, hermanos. Millones de dioses. No, es que hermanos, y lamentablemente aún dentro de la iglesia evangélica nos hemos dividido. Es que bueno, yo voy a congregarme en esta organización, no voy a decir nombres, pero me congrego en esta organización porque esta organización sí, pero hay una iglesia independiente no. ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿O es diferente el Dios de una iglesia independiente a una iglesia organizada? Yo no, por favor, no quiero que me malinterpreten. Creo que es bueno la organización dentro de la iglesia. Pero a veces, si yo soy de X denominación, entonces yo no me junto con tal. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Si somos un cuerpo en Cristo, en Cristo. Espero que al final me saluden, aunque yo sé que hay unos que no me saludan, pero yo los perdono. La doctrina de solus Christo se puso de relieve durante la Reforma, cuando los reformadores identificaron un problema en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia católica. Un problema que ensombrecía a Cristo, es decir, lo tapaba, lo eclipsaba. La iglesia católica, hermanos, se atribuía facultades que solo le pertenecen a Cristo. Levántame la mano quienes han sido criados o quienes fueron criados en la iglesia tradicional. ¿Quiénes fueron? Levántame la mano. Ok, yo no. Yo iba a ser así, pero ya me acordé que yo no. Ok, yo desde que tengo memoria estoy en la iglesia, aquí en la iglesia evangélica. Ok, pero los que han caminado por ese lugar se van a identificar conmigo en lo siguiente, y que fue lo que Martín Lutero identificó, y de ahí la necesidad de desarrollar las 5 solas. Este problema, hermanos, de la iglesia que se atribuía facultades que eran solamente de Cristo, puso en los reformadores la necesidad de purgar, de quitar todo lo que arrojara sombra sobre el brillo absoluto de la supremacía de Cristo en nuestra salvación. Porque el enunciado, hermanos, del solus Christus es que solo en Cristo hay salvación. Él es el único medio para llegar a Dios. Él es el camino, como lo decíamos ahora. Hay un canto muy lindo que yo casi no lo cantamos aquí, amor, pero dice así: y abriste el camino que lleva hacia el Padre, ¿verdad? Entregaste tu vida. Él es el único camino, hermanos. No hay otro camino. No hay otro camino. Los reformadores identificaron claramente este problema y aportaron una solución bíblica y teológica que tiene aplicación aún hoy en nuestros días. Este problema, hermanos, con respecto a atribuirle a la iglesia católica facultades de Cristo, era un problema de una iglesia fuerte. La iglesia católica, y aún sigue siendo, hermanos, una entidad religiosa poderosa. Estábamos estudiando un poquito, mi esposo me comentaba cuáles son los únicos países que tienen, que tienen la religión como
con el Estado. Creo que son 3, creo que mi esposo me mencionó 3. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿No? Costa Rica, ajá, el Vaticano y creo que era una isla, no sé si era la isla de Malta, no sé, ahí mi esposo me corrió. Son 3, o por lo menos ahí en lo que googleé son 3, donde el Estado está casado con la iglesia. Y ustedes saben, hermanos, si saben un poquito de historia o si les gusta investigar, el Vaticano es un lugar que tiene sus propias leyes, o sea, es un lugar que está en Roma, ¿verdad? El Vaticano es un lugar que está en Roma, pero ellos tienen su propia policía, tienen sus propias leyes y se rigen por sus propias cosas, como un país independiente. O sea, el poder que la iglesia adquirió con el Estado al adherirse Constantino a la iglesia fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Entonces, por ende, fue una iglesia que se fue levantando fuerte. A principios del siglo XVI, la iglesia era el centro de la vida de las personas en Europa Occidental. Estamos hablando de la iglesia católica. Durante los siglos anteriores, la iglesia católica romana había pasado de ser lo que podríamos mencionar la compañía de los salvados a la compañía de salvación. Y ahorita les explico qué es eso. ¿Qué entendemos por la compañía de salvación? Pasó la iglesia católica de ser la compañía de los salvados a la compañía de salvación. Lutero en esa época reconoció que la gente se había esclavizado, hermanos, a un sistema sacramental. Y ahí es donde yo le voy a decir que si usted ha estado participando, no sé si me abren la toma porque es que cómo me cuesta estar parada de un solo lado. Cuando usted ha estado dentro de la iglesia católica va a concordar conmigo que la iglesia católica rige, y las personas que son practicantes del catolicismo, toda su vida está regida por ese sistema sacramental. Los sacramentos, ¿han oído esa palabra? ¿Verdad? De la iglesia católica. Cuando un niño nace, ¿qué pasa? Bueno, a los meses, ¿qué hacen? Ok. Después, ¿qué pasa? Después, se casan y después se mueren. Sí. ¿Les echan qué? Los santos óleos. Sí, gracias. Sí, es así, hermanos. La iglesia católica y su sistema sacramental ocupa una fuerte dominación en las personas. ¿Qué pasa si un católico no bautiza a un niño? ¿Qué se dice? ¿Ah? Que si ese niño muere, va a andar ahí, no sé, ¿verdad? Vagando por el mundo porque es un animalito que nadie lo bautizó. Todo eso ahora, vamos, o sea, hermanos, seamos objetivos. Tal vez usted en algún momento, o usted nunca ha sido católico y la gente puede decir, hermana, pero o sea, ¿qué está hablando usted? Estoy hablando de la palabra. Tenemos que ser críticos, hermanos, porque también esto nos atañe a nosotros como iglesia evangélica. ¿Verdad? Porque tal vez nosotros no bautizamos a nuestros niños pequeñitos, pero creemos que nuestros hijos, porque están dentro de la iglesia, son salvos. Y estamos muy equivocados. La iglesia no salva a nadie. El único que salva es Cristo. Ay, es que mi hijo toca la batería, es que mi hijo toca el piano, es que su hijo es salvo. Vive una vida conforme a lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Vean, hermanos, a mí no me vengan con ese cuento de que es que él va a la iglesia y usted está feliz. No, hermanos, yo estoy feliz cuando yo sé que mis hijos tienen una relación genuina con el Señor, reconocen a Jesucristo y viven para Él. No que tocan batería o que predican muy bonito, hermanos, porque eso dice la palabra en Mateo que muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, y no los conoció. No hay una obligación de nosotros como padres, hermanos, en velar porque nuestros hijos tengan un conocimiento de quién es Jesucristo, por quien viene la salvación y de la manera en que nosotros debemos de vivir, que es a la luz de la palabra. Se pensaba en esa época que gracias a Cristo, a María y a los santos había un depósito de gracia en la iglesia católica. Eso es un pensamiento que aún existe.
Los sacerdotes eran sus únicos dispensadores y los fieles debían acudir a ellos, ¿verdad? Y aún hoy en día, dentro de toda esta cuestión de la Iglesia Católica, se habla de un papa que es infalible. Y cuando uno a veces ve cosas de los, digámosle, por lo menos de este último papa, que es supuestamente mucho más abierto y mucho más, ¿verdad? No tan cerrado como los otros, hermanos, donde se reúnen con budistas, con cualquier tipo de religión y dicen, todo es lo mismo, todo es el mismo Dios. Qué equivocados están. Y cuánta gente están llevando a la equivocación o al errar. En 1520, Lutero escribió un enunciado que se llamó La cautividad babilónica de la iglesia, donde Lutero atacaba este sistema sacramental. Por favor, no se me distraigan, hermanos. Donde atacaba el sistema sacramental de la iglesia. Dicho sistema, decía Lutero, que representaba un cautiverio que se había convertido en su propia Babilonia, manteniendo cautivo al pueblo de Dios, como le decía, desde la cuna hasta la tumba. La gente era cautiva de todo este ritualismo, hermanos. Y aún en día, hoy siguen siendo cautivos. Hoy siguen siendo cautivos. Ya hablamos de los sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la... ahí me perdonan porque yo desconozco. Yo nunca practiqué ese. Creo que sí me bautizaron chiquitica, sí. Pero ya el Señor me limpió con su sangre preciosa. Después del bautismo viene la confirma, Liliana, ¿verdad? El matrimonio y luego los santos óleos. Bueno, ¿verdad? Ajá, la confirmación. Cada uno de estos sacramentos, junto con la ordenación, se consideraban transitores de gracia. Es decir, si usted recibía eso, si usted practicaba eso, eso le traía a usted o le transmitía a usted gracia. Y de hecho, digámosle, si una persona se casa por la Iglesia Católica y luego se divorcia, ¿cómo lo toman? Ahora están un poquito más abiertos, ¿verdad? Pero los desechan. Y ya no pueden, lo que llaman ellos, comulgar. La gracia se confería, la gracia conferida se complementaba a lo largo de la vida con otros dos sacramentos, aparte del bautismo, la confirma, el matrimonio y los santos óleos. Habían dos sacramentos que la gente tenía que practicar para hallar gracia. Uno de estos, ¿cuál era? Ahí los buenos católicos que siempre lo practicaron. Ya no existen, ya no hay aquí, todos están lavados con la sangre. La confesión, ¿verdad? La gente tiene que ir a confesarse, ir a decirle al padre. ¿Y el padre qué hacía? Dígame porque yo no lo sé, ¿verdad? Bueno, le da la penitencia, haga esto, haga. ¿Y su pecado? ¿Dónde dice la palabra eso? Por eso empezamos, pastor, con las 5 solas, con la escritura. Vayamos a la escritura. No nos compliquemos, hermano. No es lo que yo diga o lo que diga otra persona, que dice la escritura. Y la confesión de pecados y la recepción de la Eucaristía mediante una misa sacerdotal, ¿verdad? Entonces, el cristiano dependía de la Iglesia Católica, atado a los sacramentos para recibir la gracia por la que podía salvarse. Eso era lo que se vivía y lo que se vive y lo que Martín Lutero, hermanos, no le pareció. Dijo, no puede ser esto, ¿cómo puede ser posible esto? Cuando él empieza a escudriñar la palabra, y vamos a verlo más adelante en ciertos versículos, no todos, Martín Lutero entendió que la gracia y la salvación no proviene de sacramentos. Lutero buscó en la escritura y vio solo 2 sacramentos. ¿Cuáles fueron? Bueno, el efecto de sus enseñanzas fue desplazar el centro de atención de la Iglesia Católica, es decir, Martín Lutero enseñó esto, lo de las 5 solas, porque él quería que se quitara el enfoque de la Iglesia Católica y que solo se viera a Cristo. La salvación, hermanos,
no proviene de los sacerdotes. Hermanos, la salvación proviene de una sola persona. ¿Y usted sabe quién es? Dígalo sin temor. Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente de Él. Pero si quitamos, en este caso cuando Martín Lutero empezó a enseñar acerca de las 5 solas y enseñar de cómo solo en Cristo hay salvación, hermanos, había un problema. Entonces, ¿dónde hallamos gracia? Decía la gente, ¿a dónde hallamos la gracia? Porque ya estamos acostumbrados a que hay que hacer cosas para tener gracia. Y usted sabe que hay cristianos que están sentados en las iglesias haciendo cosas para recibir gracia. Hoy no oré. Uy, Dios mío, me va a caer un trueno. No, hermanos. Santiago lo dice claramente. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, pero la fe sin obras es muerta. Pero nosotros no somos salvos, hermanos. Ay, hablaba con Melanie también, ¿verdad? Que muchas veces uno le imponen ciertas cosas. Tal vez, hermanos, yo en algún otro lugar no podría pasar porque ando en pantalones. Obviamente, hay una manera de vestir, ¿sí o no? Si yo voy a un estadio de fútbol, ¿cómo voy? ¿Verdad? En tenis, un jeans, ¿verdad? Pero si a mí el presidente de la República me invita, yo voy a ir con un pantalón rasgado, ¿verdad? Y con tenis, ¿sí? ¿Y con gorra? No. Entonces, si yo le debo tanto respeto a un hombre, porque yo no le debo respeto a Dios. Hay maneras de vestirse. Hay maneras de vestirse. Pero porque usted se vista de X o Y forma, hermanos, eso no lo hace más ni menos pecador. Eso es algo que hay que mencionar. Porque estamos, hermanos, yo creo que ahora la iglesia está llena, la iglesia, y hablando en términos de la iglesia evangélica, está llena de fariseos modernos, religiosos, personas que quieren imponerle a otros cargas que ellos mismos no quieren llevar. No las llevan, hermano. No las llevan. Y la salvación es personal, hermanos. La salvación es personal. Pero ¿dónde? ¿Dónde buscamos esa gracia? Si la iglesia católica estaba equivocada, ¿qué debían de hacer los creyentes? ¿Qué debían hacer los reformadores como Lutero, hermanos, para buscar esa gracia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A dónde creen ustedes que podemos encontrar esa gracia? ¿Ah? Dígalo sin temor, hermanos. En la escritura. Por eso, sola escritura. En la escritura, hermanos. Hay un famoso cuadro de Lutero en la iglesia de la ciudad de Gutenberg, en la que este hombre, Martín Lutero, está de pie en el púlpito predicando, como yo estoy ahorita predicando. Y dice que en este cuadro, si usted quiere después lo puede buscar y usted lo va a ver, dice que tiene una mano levantada con el dedo índice, ¿okay?, extendido, señalando a Cristo en la cruz. Porque los creyentes, hermanos, solo debemos de mirar a Cristo. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en el pastor, en el diácono, en el ujier, en el maestro de escuela dominical, en el líder, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? ¿En quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando el Lutero dijo en alguna ocasión, la cruz sola es nuestra teología, esto fue una afrenta, o sea, fue una ofensa a todo el sistema católico romano. Estamos hablando que la Iglesia Católica Romana era un ente sumamente organizado, como ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, cuando Martín Lutero habla de que la cruz sola
en nuestra teología, eso, hermanos, hizo que el sistema católico romano, hermanos, se pusiera en un dilema, en un problema. Así que Martín Lutero y otros reformadores trataron de reparar los efectos de las enseñanzas perjudiciales sobre cómo estar bien ante Dios y fueron eliminando las tradiciones acumuladas y se centraron en Cristo y en cómo su persona y su obra son fundamentales para nuestra fe. Tal vez si usted no se crió en el catolicismo, usted no tenga mayor problema con eso, pero los que sí se han criado dentro de la Iglesia Católica, en su momento tuvieron problemas con eso, hermanos. Porque venían desde niños, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que confesarnos, hay que hacer aquí, hay que decir allá. Ahora, la Iglesia Católica tenía un sistema fuerte sacramental, pero también los reformadores encontraron la solución de un Salvador fuerte. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a Primera de Juan, ahora sí, hermanos, abra su Biblia. Primera de Juan 1, del 1 al 4, mi hija ahora. Sola Escritura. Leo para ustedes. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén? Bueno, me voy a esperar porque no todos lo tienen. Primera de Juan 1, capítulo 1, del verso 1 al 4. Amén. Leemos. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida, ¿qué? ¿Qué dice? Se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos versículos, hermanos, nos hablan de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros en Él. Hay una unión. Nosotros ahora, en el estudio que llevábamos los sábados acerca del tema del plan de salvación, hablábamos de la unión con Cristo, hermanos. En el momento en que usted viene a ser una nueva criatura, regenerado, renovado por medio del Espíritu Santo, transformado, usted viene a ser uno en Cristo, dice la palabra. Yo soy uno en Cristo, Cristo está en mí y yo y Cristo estamos en el Padre. Eso lo dice la palabra. Ahora, en la Iglesia Católica no había problema con respecto a de que Cristo fuera poseyera dos naturalezas, ¿verdad? En eso la Iglesia Católica siempre fue muy clara. Tenían el conocimiento de que Cristo era verdadero Dios y también verdadero hombre. En eso los reformadores no tuvieron problema. Así que los reformadores siguieron bajo esa línea, sabiendo que lo que decía la Iglesia Católica con respecto a que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, estaban coincididos con eso. Ahora, Juan nos dice ahí en Primera de Juan, capítulo 1, dice que este hijo estaba con el Padre ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Pero también lo hemos tocado con nuestras manos, dice Juan. Y Juan puede decir eso porque Juan fue su discípulo. Juan contempló a Jesucristo. Juan vivió con Jesús. Fue su amigo. Y pudo ver, hermanos, cuando Jesucristo estuvo en la transfiguración. Entonces Juan no tenía la mínima duda, hermanos, de que Jesucristo tenía esa doble naturaleza, que era hijo de Dios.
Y por eso escribe esto. Un hijo a la vez divino y humano. Sin embargo, este Cristo tan hermoso, hermanos, se necesita ser presentado de nuevo para que la gente vea solo a Él, y solo Él es la fuente de nuestra salvación. ¿Qué se está predicando en los púlpitos? Seamos analíticos, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted ande criticando a la gente, pero analice. ¿Qué se predica ahora en las iglesias? ¿Qué se predica en las radios cristianas? ¿Qué se predica en las televisoras cristianas? Analícelo, hermano. Analícelo. A veces solo se está predicando, hermanos, de cómo tener éxito terrenal, donde Jesús nos dijo, no hagan tesoros en la tierra, hermanos. Para usted, hermanos, que la gente vea que usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser exitoso, tener dinero, tener posición. ¿Quién dice eso, hermanos? La palabra lo dice. Lo que el pastor está recitando, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo y perder su alma, hermano? Hagamos de cuentas, hermanos, que la salvación es un cuadro. ¿Ok? ¿Se pueden imaginar conmigo eso? Ok. La salvación es un cuadro, un lienzo. Entonces, ¿qué hicieron los reformadores? Los reformadores tomaron el pincel y rellenaron todo el cuadro de la salvación con nada más que Cristo. ¿Ok? ¿Pueden imaginarse eso? Pintaron todo con solo Cristo. Ni la más pequeña pincelada podría mostrar a la Iglesia Católica Romana ni a sus sacerdotes como añadidos en ese cuadro. ¿Por qué? Si ellos añadían eso, hermanos, iba a contaminar ese cuadro de la salvación. Yo lo dije ahora, ninguna iglesia salva. El único que salva es Cristo. Y muchas veces, como le digo, hay gente que dice, bueno, es que si usted viene a mi iglesia, ¿quién dice eso, hermanos? ¿Acaso ese pastor o acaso esa denominación murió en una cruz? ¿No? Porque hablamos de la iglesia tradicional, pero no examinamos, hermanos, cómo estamos viviendo nosotros dentro de la llamada iglesia evangélica. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo voy a confesarle mi pecado. Muchas veces uno ve a gente que va a otra iglesia como, yo creo que ni a un mundano lo vemos así, hermano. ¿Sí o no? Si usted no es de esos, bendito seas. Pero nos ha pasado, hermanos. No, hermanos, la iglesia de Cristo no son varias. La iglesia de Cristo es una. Obviamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque, como les digo, somos hombres, lamentablemente nos equivocamos y a veces están enseñando cosas que no están en la escritura. Entonces, ¿qué hicieron estos reformadores? Bueno, entonces solo pintaron a Jesucristo en este cuadro. Cada una de las solas que vamos a desarrollar durante todo este mes, hermanos, se basa en la primera sola, que es sola la escritura, o sola escritura. ¿Okay? ¿Por qué nosotros, vean, hermanos, yo voy a hacer una pregunta, no me la conteste, pero sea juez de su propia conciencia. ¿Cuánto tiempo saca usted para escudriñar la palabra? ¿Por semana? ¿Ah? ¿Cuántos saben que en esta iglesia tenemos los sábados? Ahorita lo tenemos en pausa, pero terminamos hace una semana, creo,
un estudio que llamamos. ¿Cuántos saben que en esta iglesia se da un estudio cada sábado a las 5 de la tarde, de 5 a 6? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos no lo saben? Levánteme la mano. Ni una ni otra. ¿No? No, hermano, si usted no lo sabe, levante su mano. ¿Usted no sabía que aquí hay un estudio bíblico que se da sábado a sábado a las 5 de la tarde? Levanten la mano, por favor. El que no lo sabe. Ok, entonces asumo, ok, una, gracias. ¿Por qué nos cuesta ser honestos, hermano? ¿O es que acaso nos avergüenza nuestra propia imprudencia? ¿Por qué nos avergonzamos? Si sabemos que hay un culto de estudio y podemos venir, ¿por qué no lo hacemos? No, es que mire, yo tengo aquí, tengo allá. Hermanos, yo también tengo, vieras que yo también tengo que hacer muchas cosas, hermano. Vieras que también mi vida es bastante ocupada. Pero mira qué bendición es venir a los estudios y bueno, mi hermana Estrellita, que es la que viene, ¿verdad? Y me acuerdo de una hermana que ya no está con nosotros, que partió con el Señor, que fue fiel, hermanos, hasta yo creo que hasta que ya la metieron en el hospital, mi hermana Mariela. Hermanos, que ella siempre fue una anciana ya de 70 y resto de años, venía todos los sábados, hermano, todos los sábados. Y uno la oía, ¿verdad, pastora? Cuando llegaba y tocaba, ¡yuhu! Le decía así, hacía así, para que le abrieran para venir al estudio. Una anciana, hermano, que probablemente ella podía saber más que yo, hermanos, pero quería aprender de la palabra. Pero nosotros somos, hermanos, tan conocedores de la palabra que no necesitamos que nadie nos la enseñe. Y cuando viene un testigo de Jehová no lo podemos confrontar porque nos enreda a todos. ¿Qué hace usted cuando llega el testigo de Jehová? No, ciérrele. Y la gente está, ¿verdad? Viendo por la ventana. ¿En qué momento se va? Hermano, no dice la palabra que nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda creación. Usted no sabe si ese Jehová se va a arrepentir de su pecado y va a salir de su pecado, de su error. Pero usted le está cerrando las puertas al cielo, hermanos. Porque, ay no, hermanas, que la Biblia es muy complicada. Y el Apocalipsis, qué miedo, hermana, qué miedo. ¿Por qué miedo, hermanos? ¿No es acaso que nosotros, hermanos, nuestra vida eterna es allá con Cristo? ¿No es mejor, hermanos, saber que vamos para el cielo gozosos, que vamos a pasar una leve tribulación, dice Pablo, pero que nada se compara con la gloria de Dios? Pero no, nosotros no, hermana, qué miedo, Apocalipsis y las guerras hermano, por amor a Cristo. Estudie la palabra, no sea tan ignorante. La Apocalipsis no es para meterle miedo a usted, es para darnos esperanza de que Cristo viene. ¿Cómo termina Apocalipsis? Ven, Señor Jesús, el Espíritu y la novia que dicen, ven, Señor. No venga, Señor. Bueno, pues arrepiéntase, hermano, porque entonces usted no está. Perdónenme que sea tan fusiva, pero ahí veo unos dormidos, entonces para ver si se despiertan. La escritura sola es el lugar al que acudimos para obtener nuestra imagen de Cristo. Si usted no escudriña la palabra, hermanos, le van a mostrar un Cristo deformado. Ve a la gente. Ay, cuando en Semana Santa, hermanos, en Semana Santa se ponen a dar películas y la gente llora. Vean, hermanos, yo lloro. Ay, pobrecito Jesús, cómo lo maltrataron. Esa es la visión que tenemos de nosotros de Jesucristo. No, la palabra dice en Apocalipsis que Él es el cordero y el león, hermanos. Él es el león de la tribu de Judá y que cuando el león ruge, hermanos, todo tiembla. Ay, no, pobrecito, todo lo que pasó. Tenemos la visión de un Cristo martirizado, pero no de un Cristo glorificado. Y por eso no lo exaltamos. Dice un canto
ahorita me acuerdo. Dice, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo que vive, hermanos, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que ascendió, hermanos, y está sentado a la diestra del Padre y que va a volver. ¿Y por quiénes va a volver? Solo Cristo, hermano. Dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En Cristo, el Hijo de Dios plenamente encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre en una sola persona. Es nuestra única esperanza de salvación. ¿Quién podrá salvarnos, hermanos? ¿Cuántos buenos hay aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Vea la hermana, qué lindo que lo dijo. Qué lindo, hermana, que lo dijo. Ninguno. Ninguno. Aquí no hay ningún bueno, hermanos. Jesús lo dijo. No hay ni uno solo bueno, hermanos. No hay nadie bueno, hermanos. Nuestra naturaleza a partir del capítulo 3 de Génesis fue una naturaleza viciada, corrompida, hermanos, por el pecado. No hay nadie bueno aquí. Ay, es que yo sí soy bueno. ¿Por qué me pasan estas cosas si yo soy tan bueno? ¿Cuál bueno, hermanos? Avergüéncese. Usted es un pecador que necesita un salvador y necesita arrepentirse de su pecado. Él es nuestra única esperanza de salvación. En todas sus fuerzas, en todas sus fuerzas nos debe salvar, salvando, el abismo con su poderosa mediación, hermanos. El evangelio de la reforma es la manifestación de esto, que Él anunció de todo lo que hay en Cristo Jesús para la plenitud de nuestra salvación. No necesitamos nada más. ¿Se acuerdan del cuadro que hablamos de la salvación? ¿Sí? ¿A quién vamos a pintar en ese cuadro? A Cristo, ok. A nadie más, no a ninguna iglesia, ni a ningún dogma, ni a ningún sacramento. Y tampoco le vamos a añadir, hermanos, a esa imagen de la salvación nuestras obras vacías. Martín Lutero, hermanos, habló de algo que se llamó la teología de la gloria. Investíguelo. Dice Martín Lutero, hermanos, que muchas veces se predica la teología de la gloria y no se predica la teología de la cruz. Y cuando se predica la teología de la cruz, perdón, de la teología de la gloria, hermanos, estamos despojando a Cristo de su gloria como nuestro fuerte Salvador. Pregunto, ¿sigue la iglesia actual tentada a vivir la teología de la gloria? Y ahorita le voy a explicar qué es eso. Le voy a decir algo, hermanos. Puede que la teología de la gloria adopte formas diferentes en la Iglesia Católica Romana en esa época. Pero, hermanos, aún hoy está adoptando formas diferentes. La teología de la gloria, hermanos, contamina la imagen original de la salvación que nos da la palabra. ¿Qué quiere la teología de la gloria? La teología de la gloria quiere a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano. Todo el mundo levanta la mano. Pero no quieren la cruz. ¿Qué dice la palabra? Jesús declaró: todo el que quiere venir a mí, ¿qué tiene que hacer? No. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Dígale que está a su lado, niéguese, negarnos. Niéguese a sí mismo. ¿Qué tiene que hacer?
tome su cruz. Ay, sí, Señor, esta cruz. Mis hijos son mi cruz. Los hijos son la cruz. Ah, mi esposo es la cruz. Eso es la cruz. No, hermanos. Dice que tome su cruz cada día, es decir, cada día, dígale que está a su lado, debemos de morir. Eso es lo que significa tomar la cruz. La cruz es símbolo de muerte, hermanos. Tenemos que morir. La teología de la gloria quiere a Dios, pero elude la cruz, insertando a sí mismo artificios humanos para llegar a Dios. Esa es la teología de la gloria. Hacer cosas para llegar a Dios. ¿Qué cosas puede hacer usted para llegar a Dios sin Cristo? Dígame. Solus Christus fue una doctrina necesaria, y quiero terminar, en el siglo XVI. La Iglesia Católica Romana estaba viciada, hermanos, contaminada. Pero también, hermanos, Solus Christus es una doctrina para el día de hoy, para el siglo XXI, hermanos. Solo Cristo. No hay nadie, hermanos, no hay nadie, ni ningún camino que me lleve al Padre si no es por medio de Cristo. Vamos a Colosenses 1, 16 y 17. Me dicen amén. Colosenses 1, 16 al 17. Leo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, ¿quién? Cristo es antes de todas estas cosas, y en Él todas las cosas permanecen, dice esta versión. Efesios 1:10. Solus Cristo, hermano. Dice Efesios 1:10. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos. Me acuerdo, no sé si el pastor se acuerda, hace ya bastantes años, una vez él dio un estudio acerca de Efesios, el libro de Efesios. ¿Y se acuerdan? Yo no sé, tal vez, obviamente si usted no estuvo en esa época no se va a acordar, pero yo me recuerdo, hermanos, que el pastor hizo un ejercicio con los que estuvimos en ese estudio, y era agarrar Efesios y marcar en toda la carta a los Efesios, en Cristo, por medio de Él. Colosenses, era Colosenses, no era Efesios. Bueno, me corrige el pastor. Colosenses, entonces, donde hablaba acerca de en Él, por Él, para Él, porque, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que de solo Cristo proviene la salvación. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice? Diga conmigo, somos uno en Cristo.
somos uno en Cristo. Es decir, espiritualmente, por medio de Cristo, todos estamos igual. Tenemos una naturaleza espiritual. Hechos 4:12. Quiero terminar con esto. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leerlo juntos, hermanos, a la cuenta de 3? Hechos 4:12. ¿Lo tenemos? Ok, voy a contar hasta 3 y lo leemos. 1, 2 y 3. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿De quién proviene nuestra salvación, hermanos? Solo Cristo. Dígale al que está a su lado, solo Cristo. ¿Puede por favor inclinar su rostro? Denme unos minutitos, por favor. Incline su rostro y hable con el Señor. Pídale perdón si usted, hermanos, o yo hemos buscado la salvación por medio de obras o de dogmas que tal vez hemos aprendido aún dentro de la iglesia evangélica. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo. Porque solo Él dio su vida en la cruz del Calvario. Solo Él se humilló a sí mismo y viniendo en condición de siervo, se despojó. Y recibiendo toda nuestra culpa y nuestro pecado, dice la palabra en Isaías, Él padeció como el siervo sufriente por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Si usted en esta mañana tal vez ha venido a la iglesia por tiempo, tal vez en algún momento usted lo traían de chiquitito a la iglesia y usted dice, bueno, yo creo que ya eso es suficiente. No, no es suficiente. Eso no es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Dígale, Señor, perdóname. Jesucristo, tú eres mi Salvador. Tú eres el regalo que vino del cielo para darme vida. Perdona mis pecados. Limpia mis maldades. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Acéptame. Yo me rindo delante de tu presencia. Perdóname, Señor, si he vivido creyendo, Señor, que soy salvo por mis méritos, pero, Señor, he aprendido en esta mañana que solo Cristo, Él es el único camino que me lleva al Padre. Perdónanos, Señor. Limpia nuestros pecados y nuestra maldad, Señor. Y ayúdanos a vivir solamente para ti, Señor. Puestos los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. Solo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos.